Bienvenidos a Dreams, el podcast donde exploramos nuestros sueños y cómo podemos hacerlo realidad, o donde simplemente tenemos una chida conversación. Mi nombre es Beto Saldaña y el día de hoy, desde Medellín, Colombia, específicamente en un lugar muy emblemático de acá, en la Comuna 13, estamos con la señora Adriana María Restrepo. Ella es coordinadora de Historia. Bienvenida, ¿cómo está? Bienvenida, mi nombre es Adriana María Restrepo. Un placer tenerlos acá en mi casa para que tertuliemos un poquito de estas historias que hoy le están dando la vuelta al mundo. Aquí en esta casa donde estamos, mi madre es la sexta habitante, estamos en Comuna 13. Comuna 13, Medellín se divide en comunas, casi todas las comunas son cordilleras. Digamos que Comuna 13 es todo ese ángulo que vemos hacia el frente y la Comuna 13 es una de las más grandes, son 23 barrios, o sea que donde yo estoy es una partecita de esa Comuna 13. Comuna 13 a todo el poste del frente es parte de este colectivo de la Comuna 13. Digamos que soy una de las primeras habitantes de 10 familias pioneras, donde hoy somos orgullosamente el barrio más conocido a nivel del mundo, contando unas historias, digamos... Es el número uno. El número uno. Wow. Hemos ocupado varios puestos en turismo, hoy convertido en esas historias frustrantes, pero que le sacamos, digamos, la gallardía en un territorio donde todos sumamos. Dicen que si vienes a Medellín y no vienes a Comuna 13 es como si no hubieras venido, ¿no? Digamos que hoy la Comuna 13 es un referente de país, literal Colombia, porque en estas comunas, aparte que somos resilientes, los primeros habitantes fueron indios, don Zacarías, desplazado de Santa Fe de Antioquia, acá en Medellín, indio. Nuestra segunda tribu fueron los afrodescendientes, que vienen también de esa vulneración del Pacífico, y blancos y mestizos, y hemos aprendido a vivir como nuestras propias culturas, y hoy solamente no le estamos mostrando que estamos en Medellín y en Comuna 13, sino que estamos hablando como tal de país Colombia. Muy bien. Ahorita, pues, Comuna 13 es un lugar lleno de cultura, lleno de color, lleno de arte. Pero me gustaría hablar un poquito de, antes de llegar a este proyecto tan bonito, de antes. Antes, ¿qué era Comuna 13? ¿Cómo empezó esto? Porque tiene su lado, pues, no tan agradable, ¿verdad? Ok. Digamos que yo pienso que la vida nos tenía a todos esos habitantes algo guardado, no por el solo hecho de evitar aquí, porque nos hicieran operaciones. Tenemos que estamos en las Independencias 1, que en la Independencia 2 y 3, durante más o menos 13 años, la guerrilla viene colonizando por detrás de esta cordillera que lindamos con el mar Pacífico, y ellos se vienen caminando, y más o menos en el 70-73, ellos vienen y se empoderan de estas 3 independencias. Ojo, es el único barrio de Colombia que ellos operan tan cerca de una ciudad. Okay. ¿Cierto? ¿Pero por qué existe esto de las guerrillas? Digamos que la guerrilla opera en la selva de Colombia. Okay. Y como tal esto era cordilleras, okay. Y nosotros somos invasores de esas, digamos, Aquí se fue construyendo las casitas y todo eso. Digamos que ellos vienen y se empoderan, eran poquitos, literal, y ellos vienen y forman su cuento en frustración de derechos humanos. Okay. Durante 13 años operaron. ¿Qué función tenía una guerrilla? La guerrilla tenía... ¿Cuál era su objetivo? Digamos que la guerrilla, por años atrás desde Colombia, ellos se han empoderado de las tierras. Okay. Y en esas tierras ellos operan a su núcleo, a su revolución. Aquí en las independencias, la revolución de ellos era gobernar, digamos, esas familias que habitábamos acá. Por ejemplo, aquí donde estamos, mi mamá, en su momento, si no le daba techo, le podía ocasionar la muerte. Ok. O sea, llegaban a la brava de deme techo, si no... Sí, o también el alimento. Entonces ellos eran como en su entonces los gobernantes entre la psicología, el papá, el padre. Por ejemplo, si un chico tenía conductas con su mamá, ellos lo reprendían ocasionándole la muerte. Okay. Una señora embarazada, exactamente aquí la tercera casa, una niña que se llamaba Sandra, por hablarle a un policía,
le ocasionaron su vida. Ok. O sea, ellos, todo lo que le ocasionara peligro para que se apoderaran de el Estado, la sociedad, de esas 3 invasiones, ocasionaban la muerte. Ok, muy bien. ¿A usted le tocó vivir algo de Todo. todo? ¿Qué fue lo que, no sé, lo que más le llegó a impactar? Lo que más me logró impactar fue, por ejemplo, hace muchos años nosotros tenemos aún mujeres desaparecidas, Ok, niñas, porque ellos reclutaban los niños y las mujeres. Y lo que más me duele fue el como comunidad sentirnos impotentes de matarnos a un vecino, a una amiga y no poder hacer nada, literal, dejarlo en el silencio y en esa frustración de derechos de la vida. ok. ¿Por qué hacían esto de reclutar niños o mujeres? ¿Lo hacían para armarlos o por abuso? Digamos que ellos son la guerrilla del monte, que es la FARC, Ajá. y se crean unas guerrillas urbanas, donde ellos monopolizan al niño o al que quisiera estar de pronto como en la guerra, y estos niños venían siendo sus yugos para ellos poder limpiarse en la legalidad, digamos, del Estado, de una fiscalía o de llevarse a los presos. Ok, muy Y bien. poner matar a un niño era mejor una obligación que cargar a un niño, porque dentro del Estado, dentro de la justicia, un niño hace 22 años atrás no podían condenarlo, por decir algo. Ok. Sí, era muy frecuente ver a niños armados por acá. Sí. Ok. Y también, por ejemplo, aquí éramos una familia que todos nos conocíamos y, por ejemplo, nuestras mamás no tenían fortaleza para ir a conseguir un empleo afuera, porque empezando porque no se lo permitían. Entonces, los niños o las poquitas mamás que podían tener un empleo en alguna parte dejaban los niños en sus casas. Y, por ejemplo, yo tengo el caso de una chica que tuve, que su hermano, su mamá se desplazaba a trabajar en una casa de familia y le tocaba devolverse porque el niño estaba orinado, lleno de pánico de ver esas balaceras o que una barra perdida los impactara. Ahora, escuché por ahí, no sé si sea verdad, que actualmente aquí en la Comuna 13 no se puede ver niños como trabajando o en locales. ¿Es verdad esto? ¿No está permitido? Lo que pasa es que esto es una cultura. Ajá. Hoy yo, como líder social, que llevo más o menos 15 años trabajando desde el derecho del niño, del que hoy es niño y que es un empresario, ¿sí? Porque estamos hablando de hace 12 años con un proyecto estructural de escalas eléctricas. Hoy el niño es un niño que vive sano. Por ejemplo, yo coordino mujeres y mi mujer hoy, de no poder tener un empleo 22 años atrás su mamá, hoy ella es una guía que hace un recorrido, por ejemplo, de 2 horas, 3 horas y llega a su casa donde puede compartir con su hijo. Entonces su niño hoy está viendo otra mejor calidad de vida. Ahora, la mendicidad siempre va a haber en esos hogares que todavía nos falta meternos, incluirnos desde un maltrato colateral, ya sea desde la familia. Ok, muy bien. ¿Tienes alguna historia conmovedora o solidaria que recuerdes, ya sea en tu niñez o adolescencia? Mira, yo vengo de una mamá de campo. Mi mamá viene de un pueblo acá de Medellín, de Betulia. Ella aún no entiendo por qué no fue mi madre, es biológica. Por ejemplo, aquí donde estamos, en el primer piso, mi mamá vivía con un tipo que era un violador. Y mi mamá tenía un niño que él partió ya, y este tipo lo metía dentro de un tanque y lo mandaba a pedir limosna, lo mandaba a comprar el vicio. Y un hermano mío, debido a ese maltrato de no tener una mamá que se apoderara de sus cosas, ese hermano mío de 21 años decide partir y toma veneno. Okay. Yo a los 15 años no quería vivir, incluso quise quitarme muchas veces la vida, pero hoy le agradezco a Dios porque tengo 5 hijos maravillosos, porque soy una empresaria de la vida, porque hoy tengo toda una comunidad donde soy resiliente, donde me he metido en los sueños de muchos hogares y hemos dicho sí podemos.
Entonces para mí eso, hoy darle el aporte a un niño y poder soñar con él, que hoy es un empresario, para mí es la mejor motividad de emprendimiento, más que ir a una iglesia y darme golpes de pecho. Ok. En esos momentos que tenías pensamientos de quitarte la vida, ¿qué pasaba por tu cabeza? Digamos que yo siempre desde muy niña, digamos que me crié en la calle. O sea, siendo de 12, 13 años, vivía aquí. Mi mamá prefería pues tener a su marido que tenernos a nosotros, entonces a mí me daban posada aquí. También a veces me daban posada, a veces no, porque como era una niña más bien físicamente bonita, y lidiar con los problemas de violación o que de pronto drogadicción. Le agradezco mucho a Dios porque yo siempre soy muy devota de la Virgen. Okay. Porque como no tuve mamá, yo siempre me apegaba a ella. Y siempre, por obra del Espíritu Santo, siempre tenía como ese descanso conmigo misma y con la vida. Okay. ¿Llegaste a vivir algo duro en la calle de niña? Sí, viví lo más duro que fue dormir en la calle, dormir en una iglesia, pero siempre la tenía clara. Yo quería ser una niña sana, o sea, yo quería, desde muy niña era muy líder. De hecho, yo cuando mi padrastro intentó violarme, yo fui y lo demandé. Hace 22 años atrás, el Estado, por ejemplo, iba a poner una demanda, tenía que ir encamisado el papá. Y yo estaba demandando en ese entonces a mi madre. Y simplemente no nos hacían caso. Hoy, desde los mismos derechos humanos, desde la infancia, hoy un niño de 6 años ya sabe el derecho que tiene, incluso con sus padres. Ok. ¿Nos podrías, si es que se puede, claro, de contar este suceso con tu padrastro? ¿Cómo fue? Digamos que incluso mi padrastro fue un yugo, que no le tengo que agradecer a la guerrilla, pero... ¿Qué es yugo, perdón? Yugo es como una tortura diaria, sin tener solución inmediata. Y la guerrilla mataba en ese entonces también a los violadores. Y a mí la guerrilla en su momento me hizo un favor porque al señor él había violado como a alguien y le habían dado un machetazo en la nariz. Como mi madre era la que le cahueteaba a él y no era, a él lo hizo y la guerrilla. Entonces desde ahí se quitó mi yugo. ¿Y su intento con usted cómo fue? Digamos que este tipo era consumidor de alucinógenos, de perico, y él toda la noche consumía. Aquí había un balconcito y en el día mi madre nos dejaba a cargo de él, ¿cierto? Y ella trabajaba en prostitución. Recuerde que las mujeres acá no les daban trabajo. Y entonces ella llegaba más preocupada por él y borracha. Entonces yo ya la tenía clara. Él de hecho violó a una hermana mía que hoy tiene 46 años, Sandra. Ella no vivía aquí en la comuna. Durante muchos años le metía a la boca y todo el mundo lo sabía y no podía hacer nada. Ahí es donde digo que el yugo me lo quitó esa otra gente. Fue por lo único que yo digo, bueno, sirvió. Y yo siempre buscaba refugio en algún vecino que me daba posada. Cambiando un poco de tema, extranjeros o gente que no está bien informada, me comentabas hace ratito que un reportero vino acá a la comuna a preguntar luego cosas de Pablo, ¿no? Se dice que pues acá en la comuna no tiene nada que ver, al menos una cosita simple, ¿no? Lo que pasa es que el tema de Pablo es un tema que hoy Medellín, las familias de bien, ¿cierto? No tiene que ver con las familias económicamente, sino las familias de bien. Las familias que trabajamos día a día por una ciudad y que decimos que Pablo no tuvo nada que ver en estas comunas. Primero que todo, resulta sucede que la guerrilla siempre, llámese la guerrilla, la FARC, lo que se llame del narcotráfico, son contrapartes. Entonces Pablo Escobar fue contraparte de la guerrilla, ¿cierto? Y un youtuber vino haciendo un video solo, hablando de que en los años tal, la habitación de Pablo Escobar, aquí en este territorio. Entonces a nosotros nos duele mucho porque hoy la Comuna 13 es un ícono. Marica, es una palabra que dice Karol G. Éramos escorias para una sociedad, pero hoy esta comuna salió del enigma de mostrarle al mundo que no importa si eres indio, blanco, negro, sino que tienes para dar.
y venir un tipo porque, bueno, sobre todo el centroamericano le gusta mucho la ficción. Pero Pablo Escobar no fue ficción, Pablo Escobar fue real. Entonces venir a un barrio donde ha sido también atropiado por otros agentes que hicieron casi lo mismo y venir nosotros demostrarle, mira, yo estoy más que segura que el turista no viene acá a la comuna porque la guerrilla había estado, porque hayan hecho operaciones. El extranjero hoy viene porque en estas comunas somos residentes de gente que estamos mostrándole que con el arte, la música, el jijó, le estamos contando historias de pujanzas de un país. Y esa cosita que tuvo algo que ver, Pablo, que me contabas al principio. Digamos que... me decías, eso fue lo único que tuvo que ver acá. Hay gente que dice que, por ejemplo, hay amigos míos que tienen el tema muy bien mascado, que es que Pablo vivió alrededor, ¿cierto? Estamos en Medellín. Medellín son 16 comunas. Comuna 13 son 23, ¿cierto? A Pablo Escobar lo matan en la América, que queda entre Comuna 13 y Comuna 12, ¿cierto? ¿Qué nos diferencia? Que estrato social. Por ejemplo, otro ejemplo muy básico. Hace poquito hicieron una universidad donde yo participé en un comité de obra y está entre la 12. Y estamos hablando que es como a 5 cuadras de aquí y es el estrato, Laureles. Ajá. Y es Comuna 12, 13, ¿cierto? Así lo pusimos dentro del liderazgo que tuvimos porque en Medellín no somos comunas, sino que somos todo un país, ¿ok? Y es no excluir. Entonces a este señor lo matan en la 12, que es muy cerquita de la 13, ¿cierto? Okay. Ahora, que haya hecho inversiones y eso, tenemos una fosa común allí, que se llama la fosa común más grande de Latinoamérica, la Escombrera. No sabemos si ahí haya tenido que ver en maldad todos esos grupos que hemos mencionado, pero como tal, vivir acá en las Independencias 1 o en las 3 Independencias, jamás. Ok, ¿me podrías hablar un poquito de esta fosa común? Bueno, y algo que me faltó. Claro. Cuando a mí me pregunta el turista qué tuvo que ver Pablo Escobar aquí en esta comuna, yo se las pongo así. Yo soy guía. Hay más o menos 300 guías. Y cada uno hemos hecho que este emprendimiento, somos el emprendimiento más grande de Latinoamérica, no solamente guía. Guía sin ventero no es guía, o sin esos emprendimientos que mostrar. Entonces, en su barrio de ese señor, años atrás, dicen que él hizo un barrio. No, él no hizo un barrio. Él hizo pagados. Aquí lo construimos en cultura, música, arte y jijó y en conocernos dentro de una familia. En ese barrio lo que hizo él fue pagar favores recibidos y armar su barrio dentro de sus contextos. Muy bien. Retomando, ¿me podrías hablar un poquito sobre esta fosa? Bueno, esta fosa común es un enigma que ni siquiera nosotros como habitantes de acá podemos asegurarles al turista que realmente pasó allá. Nosotros lo que sí podemos hacer es armarles pautas. Bueno, tenemos que este barrio tiene 50 años, que empezó en las Independencias 3, que es cerquita allá de la Escombrera, y que don Zacarías tiene allá una casa que hizo en alfarería hace más o menos 140 años. Entonces no sabemos esa cordillera cuántos años tenga en ubicación y que de cuántas partes hayan venido maldad. Ahora, que yo sepa que de acá de las 3 Independencias, por ejemplo, el caso muy apático, yo tengo una guía mía que son de las Pemberti, son 6 hermanas, y una de sus hermanas se fue a llevar a su hermanito al colegio de 16 años y se cree que está desaparecida ya. O sea, tenemos más o menos 20 personas que sabemos de acá. Ahora, una ONG en el 2022 decidió remover esos escombros porque se cree que hay 368 personas desaparecidas de todos los ángulos, ¿cierto? Ahora, no sabemos si haya más gente desaparecida porque no tenemos esa contextualidad. Ahora, yo para decirte como habitante cuántas personas hay allá, tendría que haber participado, y ni siquiera así. Y a mí me parece muy triste que personas ajenas de nuestro territorio, por ganar, digamos, un estigma a nivel internacional, te asegure cuántos muertos hay allá. Y yo pienso que es un irrespeto también a nuestras víctimas. Muy bien. Me enteré que tuviste matrimonios que perdieron la vida por las guerrillas, ¿es verdad? Digamos que el papá de mi hija, Estefanía, que es la embajadora de este proyecto, el papá de mi hija era soldado, ¿sí? Okay. Entonces también eso era una muerte de la guerrilla. ¿Por qué? Porque la guerrilla, si tú has visto reportajes, la guerrilla tiene un uniforme parecido al de los soldaditos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces el papá de mi hija se fue a pagar servicio militar
Y él venía mucho, y él como que estaba ayudando como a esas operaciones que se venían, y a él le costó la muerte un 8 de enero. Y el 9 de enero de ese mismo año, él se iba ya como soldado profesional. El segundo esposo mío, que es el papá de Camilo, hace 4 años atrás, en una guerra que volvió a ver, pero ya política, en el alcalde que incluso ahorita estaba Federico, vinieron como en estos barrios de Medellín a acabar con los grupos armados y un proceso que nosotros llevamos como líder social. Digamos, yo tuve, por ejemplo, proyectos de Delinquir No Paga, chicos que les tocó ir a una guerra, pero que hoy tuvieron la empatía de ser hoy empresarios. Y el papá de Camilo lo mataron va para 5 años en una guerra absurda allí en Juan 23, y lo mataron en una barrera invisible. Entonces ha tenido que ser en guerras distintas, desde el mismo estado, digo yo, porque quien más tiene que ver en la guerra es mismas esas peleas entre esos bandos que tienen que ver con el narcotráfico, la guerrilla y entre otros. ¿Me podrías hablar un poco sobre la Operación Orión? Bueno, en el 2002 se hicieron muchas operaciones. Hubo una que se llama Antorcha, bueno, varias le dieron como un nombre. Pero la que más nos dejó radicados, y voy a ser clara, que yo siempre lo he dicho, es que la Comuna 13 no está porque nos hicieron operaciones. Porque en el 2002, dos que nos dejaron como en shock a una comunidad por los daños colaterales que no solamente hizo el Estado, sino la misma sociedad. Porque mira, es una palabra muy fuerte, éramos escorias. Nosotros para la sociedad éramos escoria, para el Estado. Entonces ellos se toman este territorio el 21 de mayo, Mariscal, Pastrana. Pero en ese mismo año, Pastrana estaba sentado en el Caguán en una negociación con ellos. Y el Caguán de Colombia está igual o peor. Luego hacen otra operación ese mismo año, Álvaro Uribe, que se llamó Orión, y esas sí fueron 4 días. Esos 4 días fueron frustrantes porque yo siempre he dicho que no fue la forma de entrar, porque eran 2 helicópteros plajón, eran unas tanquetas protegiendo a sus hombres. ¿Tú estabas acá en ese? Claro, sí, estamos aquí. Y una rebelión de unas mujeres, que mi quinto personaje es Socorro Mosquera, de las Independencias 3, que se tuvo que rebelar contra el Estado en pañuelos blancos, aún asumiendo a proteger a nuestros niños, porque ya estábamos cansados de que todo el mundo iría a nos atacar a todos. Y de estas 500 familias, literal, no teníamos nada que ver en el conflicto. ¿Y qué vivías o qué viste en ese momento en Operación Orión? Digamos que no podíamos sentir el Estado abriendo puertas, sacando gente. Los chicos, sobre todo, aquí hay un joven que es hermano de un artista, se llama Milton, y yo estoy más que segura que el guerrillero que se llamaba Milton y este compañero pagó el precio de ese chico y pagó 13 años injustamente. Y hoy le damos como el enigma al mundo que hoy el hermano es un artista reconocido, Mario de Barrio, y fueron muchas las vulneraciones de derechos que hubo también y negligentes en esas operaciones. Me dices que hubo varias operaciones, ¿no? ¿Hubo algo en esas operaciones que te haya impactado a ti? Para mí todas fueron muy impactantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta casa, mi pieza hace un túnel atrás. Y el todos escondernos allá, emontonados unos sobre otros. Aquí, por ejemplo, en ese cruce de balas, la viejita que estaba en una casa no tan grande, más pequeña, y quedar muerta ahí en el centro de su sala. O el niño, incluso vemos allá esos edificios que quedan cerquitas de acá, que muchos en esas operaciones tuvieron que desocupar, que también fueron desplazados no automáticamente por las independencias, sino por ese cruce de balas, porque ellos, el entrar a la policía aquí no se podía, porque estamos en una logística donde ellos les quedaba fácil operar para mirar, con sus, ¿cómo se llaman esos cosas donde uno mira? Y que a ellos no les importaba disparar aún sabiendo que se iban a llevar a una persona por delante. Hay algo ícono de acá que son los pañuelos blancos, ¿no? Digamos que los pañuelos blancos fue como una gallardía de las mujeres a rechazo de tanta violencia, no solo también de las operaciones, sino que era como el rebote
ya estábamos cansados de tanta violencia, de estos personajes que vienen y se apoderan de nuestras casas, de nuestras viviendas, de nuestras familias y quedarnos callados. Y viene otra vez el Estado que ni siquiera nos escuchó como comunidad. Y por eso yo digo hoy que este barrio hoy le dio la vuelta al mundo, pero bajo cada uno fuimos importantes para armar esas piezas que fueron frustrantes hace muchos años. Ok. O sea, si hubo un suceso donde todos sacaron su pañuelo blanco. En especial hay una señora que se llama Socorro Mosquera. Ajá. Esa señora es de las Independencias 3, que hoy tiene una asociación que se llama AMI. Esta señora, bueno, y también voy a ser muy claro, a mí me aterra que una mujer o un chico de acá se victimice, porque no tendríamos lo que hoy tenemos. Hay cosas que sí son radicales y que todo el mundo las sabíamos. Vivir en la Comuna 3 era un perjuicio para la sociedad. Y hoy somos un ícono para la sociedad. Entonces, esta señora recogía alimento con pequeñas fundaciones porque los niños, por ejemplo, mis niños, mi madre, si no traía alimento, si podíamos tener un alimento al día, era mucho. Okay. Entonces ella conseguía para hacer coladitas o un chocolate y darle a los pequeños niños de las Independencias 3. Y en plena operación Mariscal, ella vio como una de sus niñas estaba muerta y empoderada de rabia cierra la puerta porque ve a otra niña pidiendo auxilio. Llama a las mujeres y le dice que se rebelen contra el Estado, porque donde más se sintió esas operaciones fueron en las Independencias 3, okay, porque allá todavía era muy selvático. Y de allá incluso tenían la guerrilla secuestrados empresarios. Okay. Entonces para ella creo que se sintió más la fuerza. Entonces estas mujeres llenas de rabia, Socorro, decide llamar a sus mujeres y convocarlas a rebelarse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar pañuelos blancos, no tenemos, vamos a dañar los cucos, lo que tengamos, pero rebelémonos. Hoy esa señora es protegida por la ONU, tuvo una persecución política. Ah, la persiguieron. Y hoy ella misma, yo le vengo esa responsabilidad porque es muy defendedora no solamente de su raza negra, sino de esas mujeres que hoy son empresarias del derecho de la otra. Ok. ¿Ha cambiado la perspectiva de la vida después de vivir estas guerrillas por acá? Mira, yo te la voy a poner así. Este proyecto se lo quisieron llevar en su momento para Brasil. En Medellín, yo como líder, he interactuado con varias líderes de otros barrios de Medellín. Y yo siempre lo digo, para construir una comuna como lo hemos hecho nosotros, primero que todo hay que perdonarnos. Okay. Ambos. Hay que escucharnos. En esta comuna no competimos. Y lo que hicimos una gran familia donde traemos al turista, supuestamente, a que sepan sus historias frustrantes, pero hacerlo sentir como en casa, ¿cierto? Entonces un recorrido que aquí dura, yo por ejemplo me demoro 5 horas porque me apasiona lo que hago. 2 o 3 horas, ese turista se va contando que se sintió en casa. Okay. Más que venir a comprar. Que es que aquí nuestras obras no son vendibles, son inspiradas en otras personas, ¿cierto? Entonces, nosotros no nos vendemos, nosotros lo que hacemos es sentir la cultura piel y darla a aquel mundo que somos un solo planeta. ¿Y qué nos diferencia? La longitud donde estamos. Para terminar con este tema de esa época, acá caminando entre callejones, ¿qué se solía ver o escuchar? Aquí era muy triste. Mira, hace más o menos 10 años, Camilo, mi hijo, y Stephanie empezaron a hacer unas rifas, unos jóvenes, y llegaron aquí al barrio y se decían que eran paramilitares. Okay. Y el señor, aquí había un techito, y el señor era altísimo, y le pidió agua a mi niña, y Stephanie le sacó agüita. Y cuando menos pensó, lo dejaron tirado ahí. Porque era supuestamente cierto. En Colombia siempre han habido esas barreras invisibles. Después de que el Estado interviene, estas comunidades quedan secuelas de toda esa frustración. Entonces nosotros empezamos a protegernos de quién venía a nuestro barrio ya para no dejar que nadie más se apoderara. Y me duele mucho porque ver matar a un joven o a una señora o a un chico que solamente de ser joven y que se pasó de una barrera invisible y ocasionarle la muerte como la que le pasó al papá de mi hijo, que no tenía nada que ver en el conflicto. Entonces para mí eso es lo más triste.
yo tenerle que decir, por ejemplo, a mi hijo Camilo, que hoy tiene una depresión y que dice, más, pero si yo soy una persona buena, pero el conflicto lo incluyó, aún no teniendo nada que ver. ¿Hay algún aprendizaje o lección de esta época que te haya dejado? El mayor aprendizaje es no ser incoherente. Y lo aprendí de mi hija. Mis abuelos, mi madre es de un pueblo. Y yo a mi hija, yo quise tener mis 5 hijos, quise tener mi propia familia. Bueno, yo no tuve mi familia y dije, voy a tener mi propia familia. Aún no teniendo pues un esposo que diera como el parámetro mío, ¿cierto? Porque soy una mujer muy disciplinada con lo que hago. Y digamos, berraca, como decimos en los países. Pero me queda la secuela de yo decirle a otras mujeres, es que lo podemos lograr. De yo decirle a mi hija, no te juntes con ese marihuanero, porque tener pinta de rapero, por ponerse una aretica, ¿cierto? Aquí le decimos que Nea es nacido en Medellín, pero Nea también era un chico ordinario, ¿cierto? Y que no somos chicos ordinarios, sino que eran chicos con una cultura distinta a la de esas generaciones. Entonces, para mí el mejor aprendizaje es aprender a vivir con la diferencia del otro, el sueño del otro. ¿En tus cercanos hubo alguien que haya sido reclutado por la guerrilla? No. Gracias a Dios, no. Ok. ¿Algún conocido? Es que me gustaría saber, o sea, ok, lo reclutan, ¿qué le hacían hacer o...? Digamos que aquí, por ejemplo, los que reclutaban eran niños que ya partieron. Ok. ¿Sí? Porque entre esas mismas guerras, ellos mismos se encargaban de matarlos. Ok. Pero aquí hay unas secuelas muy lindas que esas guerrillas dejaron a niños, niñas, que hoy son contadoras de historia. Y que es un tema muy triste porque es en un futuro decir, bueno, esta niña la dejó una guerrillera, pero hoy es una empresaria de la vida. Y hoy ella le cambia el contexto, no solamente a su país, sino a su familia. Muy bien. Ahora, al cambio. ¿Cómo se empieza a pintar de arte por acá? ¿Quién toma la iniciativa? Ok. Bueno, estamos en las 3 independencias, que el barrio más empinado de Medellín es Manrique, que estas escalas mecánicas que hoy están dándole la vuelta al mundo empezaron en el 2007. Alonso Salazar les decide hacerlas, pero realmente empiezan en el 2009, que en el 2010 se las entrega preinauguradas Aníbal Gaviria, pero 35 años atrás un arquitecto llamado César Hernández se imagina como una loquera hacer unas escalas mecánicas, o sea, como un ascensor en una cordillera. En ese entonces lo catalogan de loco. Pues creo que todos, ¿no? Era como que... Pues, en ese o sea, momento era... es que imagínate que estamos hablando de una cordillera en tierra, sí, y hacer unas escalas eléctricas. Pero mira que es una loquera donde uno dice... Marica, unió país, unió fronteras, y tuvo que ser el mismo mundo que vino a ver un proyecto estructural para decir que aquí había gente muy buena. Y las terminan en el 2010, en el 2010 se las entregan preinauguradas Aníbal Gaviria, y exactamente en el 2012 Medellín dio un giro a nivel mundial. Por primera vez no hablaban de Pablo Emilio Escobar, de sus bombas crueles que hacía con un país y la vulneración de derechos, sino que hablaban que habían unos personajes en la ciudad de Medellín, en la ciudad más innovadora del mundo. Entonces hablamos de esos proyectos como Metrocable, pantallas de agua, universidades, escalas únicas en el mundo. 16 chicos que crean un grupo, esos 16 chicos son de todas esas comunas de allá, o sea, de la comuna 13, de esos otros restantes de 23 barrios. Estos chicos crean un grupo que se llamó Revolución Sin Fronteras, con unos chicos de Bogotá, empezando haciendo hip hop, y le dicen en ese entonces a Aníbal que ellos quieren apostar que con la música, el arte y el hip hop se puede construir sueños. Y ellos muy inteligentemente le dicen a Aníbal, y Aníbal dice, ve, tengo por allá en las escalas eléctricas, en las Independencias 3, un proyecto internacional, vamos a apostarles a ellos. Ellos por primera vez pintan 3 elefantes, 3 pañuelos blancos,
hablan sobre un rechazo de esas operaciones ilegales y hacen Mariscal. ¿Por qué 3 elefantes? ¿Por qué 3 pañuelos blancos? Porque ellos en su momento pintaron 5 animales que representaban un ser humano. La percepción animal, persona. Hicieron elefantes, mono, hormigas, leona y mico, porque son animales que trabajan muy en manada, en especial los elefantes tienen memoria. Y en ese entonces le dicen al Estado que no fue la forma de entrar a una población donde se llevaron al niño, a la señora, y que el ser joven era un pecado, y ser el mismo joven el que le dice, estamos aquí, y no importa nuestro color de piel, sino que tenemos para dar. Mi segundo personaje fue mi hija, que con tan solo 10 años, ella recibió al gobernador de Río de Janeiro, quien visitó por primera vez esta tierra, antes de haber todo lo cultural, solamente unas escalas mecánicas para nosotros, porque en Brasil tiene sus mismas favelas, su misma problemática. Y mi niña le cambió el chip, le dijo que aquí simplemente habían bandas de fútbol, de música, teatro y hip hop, y le hace un recorrido a ese señor, y fue la embajadora en su momento, viaja a Brasil, y la idea era mostrarle al mundo que se podía soñar siendo niño, y hoy son empresarios. Estefanía, que es la embajadora hoy de este proyecto, yo vivo aquí en el segundo tramo de las escalas eléctricas. La única carnicería que ha habido siempre es abajo en el 20, así se llama el barrio, 20 de julio, que es en la entrada de este recorrido. Y ella estudiaba en el convento de la Madre Laura, que también es una, no sé si sepas que hay una virgen que era una monja y que hizo un milagro a un médico, y hoy la canonizamos como Virgen Madre Laura. Entonces yo siempre quise tener como a mi hija lo más bonito que tuviera pues la vida, y es un colegio muy bonito que hablaba mucho de las raíces desde la fe. Resulta que en el 2010, exactamente, cuando ella acababa de coger a Aníbal, la alcaldía, yo la mandé a comprar una libra de carne, porque ella estudiaba en la tarde. Y 8 de la mañana, 9, 10, 11, la niña no me llegó. Y me mandó la carne con un vecino. Y yo le pregunté que dónde estaba Esteban, y me dijo, no, vea, mire, salga al balcón y vea, ella está andando por ahí con unos carros blindados, el alcalde de Medellín. Y yo me tranquilicé. Pero la muchachita, aparte que no me fue a estudiar, llegó a las 2 de la tarde diciéndome que se iba para Brasil. Y usted le hubiera creído, pues imposible. Y le pegué una tunda, una pela pues. Resulta que al otro día en Medellín sale El Colombiano y El Cubo, que son dos periódicos de acá. Y ahí salía mi muchacha diciendo, la niña Estefanía es invitada por el gobernador de Río de Janeiro a Brasil. Entonces tampoco lo creí, porque vos sabes que pues un periódico puede con mucha cosa. Resulta que me tomé el tiempo de preguntarle a ella qué había hecho pues tan magnífico, y ella me dice, ve, ama, yo bajé muy temprano y me encontré ahí subiendo después de la carnicería a una señora mona, Lina, que era la esposa en ese momento de la Aníbal Gaviria, que estaba con 2 guardaespaldas, pero ella no sabía. Y ella le dijo, ay, buenos días, mi nombre es Estefanía Jiménez, tengo 9 años y medio, estoy en el convento de la Madre Laura. Y como ella hacía parte de un grupo juvenil que se llamaba Escalando Vida, ella le dijo que como le parece que en su barrio habían bandas de fútbol, de música, de teatro y dijo, porque ella venía como soñando con esa generación donde estaban como inquietos con unas escalas eléctricas que podían mostrar. Entonces, ella le dice, la esposa de Aníbal le dice, ve, Stephanie, lo que pasa es que yo soy la esposa de Aníbal y voy a hacer un recorrido ahorita a las 11 con un diplomático, el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Y le digo, qué delicia lo que me estás contando. Entonces, ¿tú no me puedes acompañar en ese recorrido? Ella me dice, claro que sí, y que se joda su mamá. Pues pienso yo. Entonces ella hizo el recorrido con ese señor que llegó más o menos a las 11 y hacen todo el recorrido. O sea, quien vino a visitarnos por primera vez, políticamente, geológicamente, un país muy parecido a nosotros, Brasil, el señor Sergio Cabral, porque allá tiene la misma problemática y las mismas cordilleras. Entonces el señor que venía por el proyecto de las escalas eléctricas para llevar a su país, mi hija le cambió el chip. Entonces ella hace el recorrido con el señor, le cuenta todo, recuerde que no había nada pintado, nada, sino que ella le empezó a contar como esas historias de sus amiguitos de él que querían soñar. Y cuando terminaron en la parte de arriba, en la terminación de las escalas, el señor le dice, Sergio le dice a Aníbal, ve, Aníbal, estoy encantado con Stephanie. Stephanie, ¿qué quiere ser cuando grande? Yo quiero ser comunicadora social. Y le dice, tú ya lo eres. Vamos a hacer más bien, doctor, un intercambio. Yo me llevo a Stephanie con otros 9 niños que pongamos a participar y yo traigo 10 niños más bien. Y así fue. En ese mismo año Stephanie viaja a Brasil, hoy es la embajadora de este proyecto.
Hoy tiene 24 años, 48 diplomados y 5 premios de ciudad. En este momento está estudiando dos carreras. Por cosas de la vida, hace más o menos 5 años, ahorita el 26 de junio. Ella, aparte que es una niña muy inteligente, es muy bonita, se fue a pasear en un paseo y se vio involucrada en un homicidio. Yo siempre como madre digo que fue muy duro porque tener una niña que todo lo tenía y que por cosas de la vida se vio involucrada en un sueñuelo. Y ahorita está en la cárcel. Pero hoy pienso que como el presidente Mantela, que fue justamente preso, hoy mi niña sale este año con la ayuda de Dios de la cárcel, pero también se fue a hacer labor social, allá ha hecho 6 diplomados. Es interesante y ver si podemos reflexionar algo de ahí sobre el suceso que pasó tu hija, cómo fue. Digamos que yo a mi niña le enseñé, yo traté de enseñarle todo lo que yo no tuve, ¿cierto? Entonces yo era muy cuidadora de ella y tenía también muy buena amistad con ella. Tengo muy buena amistad con mis hijos, con todos 5. Digamos que Stephanie le gustaba mucho pasear y le gustaba mucho, yo le decía a ella, yo soy líder social, pero yo voy a una reunión y ya, mi casa. No me quiero meter en problemas y en lo que a mí no me compete, ¿cierto? A ella la invitan a pasear en unas vacaciones, como ya tenía ya su edad, ella ya trabajaba, ella se fue. Yo lo único que supe fue que me dio un abrazo, mami, la acompañe. Y me llama un martes. ¿A dónde se fue? Para Bogotá. Okay. Y me llama y me dice que se vio involucrada, estaba en la cárcel. Para mí fue horrible. Mira, yo duré 8 días sin comer, lloraba, yo decía, Dios, ¿por qué? Y yo incluso soy muy devota de la Virgen y yo le decía a la Virgen, vea, si mi hija tuvo que ver, dame las fuerzas para acompañarla, pero si no tuvo que ver, dame las fuerzas para sacarla de ahí. ¿Y cuando te marcó tu hija, qué te dijo? O sea, me dijo, ma, estoy aquí en una cárcel de Bogotá. Y ya. Y ya. Mira, a mí los pies me temblaban, me dio una depresión, porque ella siempre fue mi orgullo. Y después, por no hacerme caso, uno a veces no puede ser tan confiado. Pero hoy también le agradezco a la vida porque a veces los padres, los que tienen hijos que son padres o monjas, se lo regalan a la vida para ayudar. Yo pienso que yo la mandé a una cárcel porque ella ya ha hecho, por ejemplo, foros, ya ha ayudado a las internas a que se motiven, ella ha sido profesora ya, ha estado de coordinadora de paz y convivencia. Pienso que Dios me la puso allá para ayudar a otras personas muy parecido a la Comuna 3. Okay. Y que la iba a formar a ella en esas cosas que la mamá siempre le dice, no se puede. Y por más que la mamá la regañen, ella siempre, por no hacernos caso. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó que terminó siendo involucrada? Hasta donde tengo entendido, ella se fue a pasear con unos amigos que la invitan. Fueron varios. Y al final creo que fue un homicidio que fue a un coronel del INPE. ¿A un qué, perdón? A un coronel del INPE. Ok. Ella se vio involucrada porque ella tenía el celular de ella, que era un iPhone. Y cuando aquí hacen en Medellín paseos, arman grupos. O cuando vamos a hacer gestiones, hacemos grupos. Y ella, por quedar en un grupo de esos, se vio involucrada. Ok. O sea, simplemente por estar en un grupo de un WhatsApp o algo así. De un paseo. Wow. Pero bueno, yo me doy muy bien por servida porque Contadoras de Historia era un referente de ella y fue un reto muy fuerte para mí porque mira, acaban de coger a mi hija a la cárcel, yo era líder social del EDU y yo me paré. Yo a mi hija no le enseñé a ser delincuente, no me dio pena, nunca me ha dado pena decir que ella está en una cárcel. Y hoy Contadoras de Historia están estudiando guianza, terminando primaria y secundaria. Me tocó pelear con gente de pacotilla, yo le digo de pacotilla a los que quieren dinero. Yo no necesito dinero, yo no necesito dinero para ser líder, ni ser diplomática, ni tener un cargo político para ayudar, porque lo aprendí de mi hija. Y hoy quedé como un operador turístico, aún mostrándole al mundo que soy de una muy buena familia, que mis raíces son de gente de bien. Y este año sale mi hija
y él solamente no haberle dejado caer sus procesos, porque en su momento muchas empresas que se crearon aquí quisieron acabar con contadoras, e incluso con la policía. Hoy hice un acompañamiento desde la Secretaría de Turismo, desde la ENIA, desde Seguridad también, porque he tenido jóvenes escucha, también he hecho talleres con la policía. Estefanía tuvo un premio que se llamó la mejor Graco de Medellín, que es con la policía. Son niños semilleros como los Gracos, como los escabos. Sí. Y los niños no querían la policía, hoy Stephanie logró que los niños quisieran la policía, ¿cierto? Okay. Entonces, para mí, hoy le agradezco a Dios que fue un reto, las cosas fáciles nunca llegan a cosas buenas. Y el yo de retarme en estos 5 años de proceso que íbamos a estar separadas y que él ya iba a estar en otro proceso ayudando a otras y yo ayudando a sus procesos y que hoy lo hubiera logrado, es la mejor satisfacción como familia. ¿Cuántos tiene tu hija ya? Ahorita el 26 cumple 5 años y como ella ha estudiado desde que llegó, ella llegó estudiando. 5 años. Porque ella trabajaba, mira, a ella la cogieron de 18 años y estaba, de 20 años y ella trabajaba en esos momentos con un concejal. Trabajaba allá, estaba estudiando administración. Y hoy ella no le impidió, está becada, empezó estudiando psicología allá y el año pasado se presentó, ganó como la mejor alumna de la de Antioquia por mejores notas y está estudiando administración turística, está haciendo 2 carreras ganadas allá. Okay. O sea, ni yo hubiera tenido para darle una carrera aquí y se fue allá a prepararse más de lo que ya venía. Ok, muy bien. Pues ya este año sale, si Dios quiere. Sí. Espero algún día conocerla y por qué no tener una conversación con ella. Ella es una Matilda súper inteligente, pero yo he aprendido de ella es que ella tiene una esencia. Mira, ella dice algo muy importante. Ella me decía, ma, yo soy un Pablo Escobar, pero el bueno. Ok. Sí. Entonces, ella, por ejemplo, es muy bonita físicamente, pero ella hace sentir que sus otras amigas son más bonitas que ella, que todas podemos sacar lo mejor de nosotras, que del dolor podemos sobrevivir. Y es una historia muy linda de vida, de enseñanza de mi vida. Súper bien. Me contabas atrás de cámaras que tuviste 2 atentados. ¿Me podrías contar sobre ellos? O sea, los líderes en Colombia somos panecillos del que no le gusta que hagamos las cosas bien, ¿cierto? Yo hoy vivo en una comuna donde vivo con mucha resiliencia de jóvenes que hoy son el reflejo de un país. Pero mis atentados fueron de la guerrilla, porque el papá de mis hijos, de Daniel e Isabela... ¿Los 2 fueron por relación a mi esposo? ¿A tu esposo? Y su padre fue 16 años de la Junta de Acción Comunal, de la primera familia de acá, y a él lo mató la guerrilla. Okay. Y Alejandro, de 14 años, decidió irse de su seno de su madre y tener una rebelión con la guerrilla. Y la guerrilla, en su momento, aquí en el primer piso, me hizo un atentado. Okay. Después me hicieron un atentado abajo en el 20. Y yo siempre le he dejado a Dios que si la vida mía vale más que la de él, que me lleve. Y he sido como muy bendecida por Dios, porque pienso que las cosas, cuando tú las haces bien, llegan bien. Okay. Y cuando tú las haces mal, llegan mal. ¿Me podrías narrar lo que viviste en esos 2, empezando con el primero? ¿Qué pasó? Digamos que el primero fue muy chistoso porque aquí abajo había un coso así de cemento, así, un balcón igual. Y ahí no había esta casa y el tipo me viene disparando de allá. Okay. Y yo estaba con Stephanie y mira, no me dio ninguno. ¿Tú venías corriendo? ¿Estabas O sea, aquí? yo venía braviándolo a él, diciéndole atrevido y él disparándome. Okay. Y yo me entré, nunca se me olvida que estaba con una compañera que se llama Pilar y ella se tocaba. Ella dijo, jamás vuelvo a su casa, ¿sí me entendés? Y salí ilesa. Y Stephanie salió ilesa porque entonces hubiéramos sido las 2 muertas. Pero, o sea, tú venías de un lado y te lo topaste. Te lo topaste. Me lo topé. Okay. Y él venía disparándome. Y yo soy más berraquita, que me fui y yo no sabía en lo que me estaba metiendo y llamé a la policía. Y me fui hasta a un barricito aquí cerquita y allá llegué por ellos. Le dije guerrillero. Y yo no sabía que la guerrilla era gente muy mala. Y yo tenía mucha rabia. Y el tipo me dio un puñetazo. Golpe. Y se lo llevaron y le quitaron un arma.
Y yo recuerdo que el policía me decía, métase aquí en un teléfono público como para protegerme. Y yo después, ay Dios, ¿en qué me metí yo? Okay. Y después a los años, debido también al ego, me fui a comprar una medicina bajo el 20 y aquí en esas barreras invisibles, aquí este balcón, a veces, o aquí se ponían a disparar. Y entonces como yo salía aquí, entonces quedaba de seguro que yo era de ellos. Okay. Y me salvó un compañero que es de acá, que le dijo a ellos, no, doña Adriana es muy bella persona, ella no tiene nada que ver. O sea, un chico de ellos mismos me salva. Entonces, para mí ha sido también como esa resiliencia que he dado. O sea, fue por coincidencia que te sí. Conocieron. Exacto. Es que a veces en Medellín, cuando habían esas barreras invisibles, de pasarnos de lugar a lugar, como el movernos hacia el otro barrio, y aunque en tiempos acá la mujer, después de la guerrilla, no era como apta para darle ni a un niño. Aún esas estructuras no respetaban mucho a las mujeres y a los niños. Solamente en la guerrilla para ellos eran pan comedilla, las mujeres no importaba o niños. Ok, muy bien. Pasándonos a lo actual, a los recorridos que hacen, mostrando el arte de por acá. Mira, yo te voy a decir una palabra muy clave. Cada guía tiene un parche, porque cada guía tiene un mundo, partiendo de una historia, ¿cierto? Partiendo de esos personajes que venimos hablando, ¿cierto? Porque estos artistas pintan bajo esos personajes que son la comunidad. Entonces cada guía tiene su mundo. Okay. Y cada guía tiene su swing, obvio. ¿Cada guía te puede enseñar algo diferente? Digamos, pero dentro de su contexto de vida. Okay. Pero todo viene en una misma metodología, que es la invasión de estos personajes, las frustraciones, la sociedad misma, el rechazo. Y hoy le estamos mostrando al mundo, por ejemplo, un chico mío, que hoy lleva un logo mío, o que yo le digo, tiene que estudiar. Yo estudio, doña Adriana. Mira, a mí hace 4 años, cuando cayó mi hija, esas empresas le dijeron a la policía que le tenían que montar multas a mis mujeres y a mis chicos. Okay. Y yo le decía a un policía, venga, ¿usted por qué le va a montar multa? Se la voy a poner así. Hace 7 años atrás, las chicas de San Javier, que es en el metro, separaban 20 niñas, incluyendo chicos. Cogían un fichito, cogían al turista ahí, porque ahí llegaba el turista. Lo montaban en un colectivo, lo traían a su barrio. Se demoraban 2-3 horas. Un turista que no sabe que aquí había maldad y que ese turista se fue tan contento que trajo más. Yo le decía, ¿por qué me le va a montar multa? Si al turista le ha gustado ese barrio, móntele multa cuando usted vea a esa chica en otro barrio de Medellín haciendo lo mismo. Pero como no lo hay, porque el único barrio urbano que es visitado en las Independencias, ahora deme proyecto. Y hoy esas mujeres se me están graduando de guianza. Hoy una mujer de 67 años terminó primaria y secundaria. Y ese ha sido el mayor emprendimiento mío. Okay. Esa ha sido como mi mejor bendición, que ir a una iglesia y darme el golpe de pecho. ¿Ustedes como guías han tenido algún altercado con algún extranjero? No, a veces de pronto en el pago. Okay. Pero como somos tan unidos, imposible. Sí. Le tiene que pagar. Sí. Ahí se hace pero sin maltratarle su derecho. Okay. Porque si algo tengo yo es que yo tengo que ser muy respetuosa con usted. Okay. ¿No te ha pasado algo pues no tan agradable que traiga una actitud mala o comentarios malos? Mira, a mí me decía alguien en un cobro que yo estuve aquí que la prostitución que había en la comuna. Mira, yo te la voy a poner así. Yo tuve una niña delinquir no paga que a los 13 años no tenía que darle alimento a sus hijos y le tocaba ir a hacer, ¿cierto? Pero una mujer mía que tiene una muy buena casa donde compró su lotecito, que tiene su casa, que tiene su hijo hasta en la universidad y que en 2 horas se gana 200-300 mil pesos para querer ir a acostarse con un tipo. Porque hoy ellas se quieren mucho, ellas como personas, y hoy somos empresarias de la vida. Entonces, hoy el poblado de Medellín, años atrás era un barrio de ricos y barrio de turismo, el Parque Lleras. Sí. Y hoy el poblado está, como era antes, 23 años la comuna, en delincuencia y en prostitución. Okay. Y si nos vamos a dar cuenta, ¿quiénes son los empresarios? Pakistaníes. Porque muchos empresarios no son de Colombia.
Entonces nosotros lo que vivimos en la Comuna 3, eso sí, que sean criollos nacidos y contando una historia. Ahora, como eso se desbordó, hay extranjeros también haciendo tour y se apegan a esas versiones de ficción que quieren que esto no lo inventamos. O sea, hay extranjeros aquí que ni nacieron aquí y hacen la... Exacto. Ok, pero ¿de qué partes? Venezuela. Ok. Pues sin excluirlos, porque yo no sé si yo algún día, yo tengo 3 colombo-venezolanos, pero sus mamás son colombianas y tengo guías en inglés y tienen buena forma de vivir, ¿cierto? Pero por ejemplo aquí hay un guía que es acompañante. Vea, esto es una galería. Vea, aquí venden gorras. No, yo necesito es que usted, aquí no vendemos nada, aquí damos nuestra alma, nosotros damos nuestra esencia, damos nuestra cultura y la vivimos día a día. Muy bien. ¿Algo divertido que te haya pasado en algún recorrido? Sí, que mira, mis recorridos son, yo me desconecto y mis recorridos son al final, eres una obra maestra, lloran, se quieren quedar en la comuna. Ok. No, y hay extranjeros que se han quedado viviendo acá. Ok. Entonces, para mí es, mira, tengo todo al lado. Tengo el para comprar, el para trabajar, el para estar en mi casa al lado de mis hijos, el de contar las historias de, mira, yo no hubiera sido líder si no hubiera tenido a quien liderar. Y lo mejor de estas mujeres es que son más berracas que yo. Eso es. He visto que varios artistas han venido también a grabar por acá, ¿verdad? Digamos que, mira, yo, por ejemplo, cuando terminaron Escalas Eléctricas, hice para CNTN entrevista y recuerdo que en ese entonces vino el que inventó los jeans, que es francés. Ok. Y yo ni siquiera sabía quién era porque yo no hablaba inglés. Y yo vi que cuando mi hija, otra vez mi hija, estaban haciendo un catapis para mostrarles cómo era el uso de las escalas. Y yo vi que el señor le empezó a hablar a ella ahí, guau, guau. Y Esteban le decía, guau, guau, que no se puede tener las escalas. Y me di cuenta que era el señor que yo iba a recibir porque toda la prensa siguió con él. Ok. Entonces aquí hemos ido cuando pintaron las escalas, hicieron un proyecto que se llamó Medellín se pinta. Entonces pintamos nuestras casas. Y nos decían que esto era un pesebre. Y hoy todo el mundo quiere venir a ese pesebre. Okay. Entonces, por ejemplo, J Balvin ha venido a grabar con música de ropa de Guess, a hacer un coso. Música arreglada, vienen y firman. Quien vino a grabar por primera vez, que incluso ni grabó en las escalas, en estos callejones, fue Nicky Jam. Okay. Y la niña mía, la que acaba de entrar, y Daniel, yo extendía la ropa aquí. Y ella sabe, ahorita le preguntamos a mi niña qué canción es. Mío que se los prestaba porque parecía como era una canción de amor y los hacía como ellos dos, como si fueran en la niñez enamorados, en la arriba. Y ha grabado Juanes grabó aquí en la cancha una canción que tiene muchas flores. Nunca me olvida porque yo ese día dije, no quiero ver más flores. Eran 5.000 flores y que se van tirando unas mujeres a las flores. Okay. Una música acá. Y Maluma, ¿no? También. Maluma hizo una película. Okay. Pero unos partecitas acá, como de la historia de él. Y así sucesivamente. Okay. Más los youtubers, más que han venido embajadores yo he recibido embajadores de comisiones de todo el país. Mejor dicho, Medellín se siente, por ejemplo, si aquí hay un concierto, si hay un evento internacional, primero no venir a la Comuna 13, no es ir a la Comuna 13. Ok. ¿Podrás contar para finalizar alguna anécdota cuando haya venido algún artista acá a grabar un video musical o algo así? Yo te voy a contar una anécdota de Estados Unidos. Yo una vez recibí con mi hija al 16º alcalde de Estados Unidos y en ese entonces estaba Aníbal y yo lo iba a recibir con la niña y no quiso entrar. Los escoltas no lo dejaron entrar y quedamos solamente en la estación del metro. Se lo perdió. Pero aquí vino George Bush y tiene una foto con Chota. Y vino en el 2012 cuando no había casi turismo y tomarse una foto de ese presidente en un barrio donde en Latinoamérica la música del arte del hijo es vandalismo, o sea, es un ícono. Sí, sí, sí. Entonces son las anécdotas como más que uno dice, marica, es que hoy nosotros convertimos un cuento muy bonito para el mundo. Es un cuento de hadas. Adriana, pues hemos llegado al final
para darle importancia a este podcast Dreams, después de ver este contraste que viviste acá en la Comuna 13, de lo malo y ahora todo lo pintoresco que vemos por acá, el arte, toda la cultura que vemos. ¿Qué sueños tiene la señora Adriana? Bueno, mi sueño es que de mis 5 hijos, que ya pues Camilo no quiso pues ir a la universidad, pero es un empresario, va a comprar carrito, porque yo pienso montar un hostal aquí en mi casa, en el primer piso, un hostal campesino, porque realmente yo vengo de tendencias entre campo. Montar mi hostal, sacar mis hijos adelante, esos 5 empresarios, tener a contadoras que sean ellas algún día un ícono, que Medellín sea una réplica de este barrio y Colombia, y que todos nos escuchemos. Cuando todos nos escuchemos vamos a aprender a perdonarnos, porque a veces no somos perfectos, pero podemos lograr de ese que aparenta ser perfecto, esa incoherencia para ser mejores. Súper bien, pues ahí quedó el mensaje de Adriana. Pues encantado de platicar contigo, de conversar. Amén. Me gustaron muchas las anécdotas y que me contaras un poquito de la historia de acá. Me he encantado de conocerte y pues espero pronto darnos otra vuelta por acá y por qué no tener otra conversación. No, muy seguro. Y que este es un referente para el mundo. Qué rico que hoy hay muchos países que están en guerra y yo pienso que es porque compiten. Quien más compite es el mismo Estado. Y también es una lección que nosotros le damos al mundo, que hay que escucharnos. Cuando nos escuchamos, perdonamos. Súper bien. Pues ahí quedó el mensaje de Adriana. Para finalizar, sé parte del Dream Team. Aquí te voy a dejar las redes sociales para que nos sigas y te invito a que no te pierdas el próximo episodio. Nos vemos, Adriana. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.